pequeño homenaje para todos ustedes, porque la plenta que han llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo. Todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y compatibilidad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos más. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Primero, darle la bienvenida. Estamos personalmente muy contentos y contentas de estar acá, de esta iniciativa. Nosotros, el colectivo nace hace unos años en Bochef, con la intención de generar un referente político en la facultad, organizativo también, y sobre todo que se plantee, que sea crítico al sistema actual, tanto mercantil y enfocado en la educación superior. Con esto quiero decir que nuestro principal objetivo en esta escuela es formar la discusión, también conversar y generar una visión diferente a la acostumbrada, a la común, y con esto igual decirles que claramente somos de izquierda, pero una izquierda común y corriente. Entonces hay cosas que sorprenden, hay cosas también que nosotros estudiamos harto, y en ese sentido eso es como lo que busca esta escuela, formarnos políticamente, sobre todo a las primeras generaciones que sentimos que es muy necesario, sobre todo en una universidad como la de nosotros, que es la Universidad de Chile, que tanto le ponen. Y en verdad eso, pues como en resumen. Muchas gracias por venir. Este es el colectivo, así es el colectivo. No sé si han escuchado cosas, pero siempre hace muchos años organizándonos. Pronto se va a venir un ciclo de marxismo también, y otras actividades que estaremos haciendo de forma virtual, y ojalá nos volvamos a encontrar en la universidad cuando volvamos a clase y podamos hacer otras actividades más presenciales y más entretenidas que por Zoom. Muchas gracias por venir, así que ahora no sé, le doy el pase al Paz para que siga, que empiece su presentación. Gracias, Luna, por la presentación, súper motivante. Y acá, como decía la compañera, la formación es súper importante. No somos los grandes doctores, ni tenemos como la última palabra, es solamente estamos muy motivados por aprender. Así que, si ustedes tienen algún conocimiento que deseen compartir entre medio de esta presentación, siéntanse con la libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Como que la gracia de esta instancia es compartir el conocimiento, porque es súper valioso, sobre todo en momentos como este, tan álgido, formarse y aprender, constantemente estar aprendiendo. Dicho eso, el tema de la sesión 1 es capitalismo neoliberal en Chile y mercado de la educación superior. Antes de entrar a hablar propiamente tal del capitalismo neoliberal, hay que entender el capitalismo, el primer apellido de todo esto. Y para poder entenderlo hay que partir por su inicio, su historia y cómo se fue desarrollando hasta llegar al momento actual. Pero también hay que hablar sobre la herramienta que nosotros vamos a usar para poder estudiar la historia del capitalismo. Entonces, la primera herramienta es el materialismo dialéctico, que es una forma de entender el desarrollo de la historia mediante la confrontación de clases sociales. Aquí, hablando de la primera cita, es mostrar que la historia la hace el hombre y la mujer,
No el destino ni la llamada de Dios, es la historia de la vida de la gente. La estudia, como decía antes, lo concreto de la historia. Y como tal, haciendo una analogía con la parte anterior del capitalismo, el feudalismo, cuando nació la burguesía, estaba en el seno de otra sociedad previa, que era el feudalismo. Mediante una serie de procesos, la burguesía terminó imponiéndose como la clase revolucionaria dominante, y destronó el feudalismo como la sociedad, como dándola por anticuada, e impuso una nueva sociedad, donde la burguesía debe tener el rol protagónico. Y para poder sostenerse como sociedad, engendró al proletariado, le dio una tarea y un quehacer. Entonces, siguiendo el rol que tuvo la burguesía en su momento, la burguesía acaba de crear a su propio sepultero. Esa es como la esperanza que nos da el materialismo histórico para poder estudiar la historia. Entonces, la teoría marxista de la historia dice que la estructura específica de la historicidad son los diferentes modos de producción de bienes materiales de una sociedad. Así, la teoría marxista de la historia es, por lo tanto, un estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción. En español, porque es como muy enredado, es el estudio de una época y cómo en esta época se comportan los diferentes sujetos que componen una sociedad. Entonces, yo aquí abro la pregunta, como ¿qué entienden o qué han escuchado qué es el capitalismo? Antes de seguir con la presentación. Cualquier idea, o atisbo, lo que sea. Acumulación de bienes. Acumulación de bienes. En el chat dijeron oferta-demanda. Propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción, un concepto muy importante. Dijeron otra cosa en el chat. Acumulación de capital. La acumulación de capital, el capital. Todas esas ideas, todos esos conceptos se relacionan con el capitalismo. En esencia, el capitalismo es una formación social, que es una forma en que se estructura es como sacar una fotografía a la sociedad en un momento determinado y determinar todas sus características. Pero para sacar una buena fotografía, tenemos que saber qué es una sociedad. Es una forma en que se organiza un grupo de personas en un momento histórico determinado. Y existen muchas formas de categorizar una sociedad, pero para efectos de esta presentación le ofrecemos el siguiente esquema. Toda sociedad tiene una infraestructura, una base, por así decirlo, sobre la cual se construye todo lo demás. Esta infraestructura corresponde a las relaciones sociales de producción en un momento histórico dado. Esta definición la vamos a profundizar un poco más adelante, pero haciendo una analogía, en la sociedad esclavista, era la relación que tenía el esclavo con su amo lo que determinaba todo los tipos de relaciones que venían hacia arriba. La religión que justificaba eso, las normas jurídicas administrativas que justificaban eso, la ideología que justificaba eso, etc. Por hacer una analogía con una época antigua. Y encima de la infraestructura tenemos la superestructura, que para poder estudiarla correctamente tenemos que dividirla en dos. La primera es la ideología, que tiene que ver con la reproducción de las ideas que justifican esta forma de vivir. No cualquier idea, ideas que se traducen en algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, en la sociedad actual, el consumismo es una forma ideológica que justifica esta forma de vivir, porque tengo preconcebido que en la medida que consumo más, me desarrollo más como persona. Y eso determina un montón de cosas que lo que hago en mi cotidiano, por hacer una analogía. Y la parte jurídico-administrativa tiene que ver con el ejercicio del poder político que dirige la sociedad. Es cómo está constituido en la sociedad actual el Estado, todo lo que es el aparato judicial, si estamos en una dictadura o en una democracia, todo eso que está englobado en el marco jurídico-administrativo lo engloba este ámbito. Entonces acá lanzamos la premisa que la superestructura depende de la estructura. O sea, todo depende del factor económico que correspondería a estas relaciones sociales de producción, cuya definición vamos a profundizar ahora. Las relaciones sociales de producción son aquellas relaciones que los seres humanos entablan entre sí para reproducir sus vidas trabajando sobre la naturaleza.
las diversas épocas históricas, los diversos modos de producción se distinguen entre sí, fundamentalmente, según el tipo de relaciones sociales que predominan en cada época. Entonces, como decían ustedes, ¿cuál es la que predomina en el capitalismo? La que predomina en el capitalismo es el modo de producción capitalista. Lo que se hace primero es la separación del productor de los medios de producción. Esto es una característica especial que no tenían las sociedades anteriores, donde finalmente lo que se produce, lo que el trabajador produce en las fábricas o en cualquier parte, no es dueño del producto final. Hay una relación desigual en el sentido de que el trabajador pone su tiempo y su trabajo para poder elaborar un producto. El burgués pone la fábrica, pone las herramientas, pone todo lo demás para que se pueda trabajar. Sin embargo, el producto final pertenece al burgués, no pertenece a la persona que tiene que vender su fuerza de trabajo para subsistir. La segunda característica, que ya más o menos la parafraseé con la primera, tiene que ver con que la concentración de los medios de producción pertenecen a una sola clase, la burguesía. Entonces, no necesita trabajar para poder sobrevivir, sino que lo que necesita es que alguien más venga a trabajar a su fábrica, a su empresa, etc. Y la tercera característica esencial es que la clase que está desposeída de estos medios de producción, ¿cómo vive? Tiene que vender su fuerza de trabajo, tiene que salir a trabajar para poder subsistir. Entonces se la vende al burgués, el burgués se la compra y mediante esa relación se produce este modo de producción capitalista. También, como segunda característica del capitalismo, esta formación económico-social tiene que ver con la forma en que se genera riqueza. Cuando uno va al mercado, uno va con un capital. Y con ese capital yo compro una mercancía que después voy a revender, le voy a dar un valor agregado y esa mercancía va a tener un valor más, se supone que para que sea como conveniente, sea más caro. Ese es el plusvalor. Ese plusvalor es lo que finalmente genera riqueza, es lo que se espera ir acumulando de una manera regular en el proceso de desarrollo del capitalismo. Y la tercera característica que tiene este sistema económico-social es que el mercado es el instrumento que regula la asignación de recursos y la competencia es el motor. Por lo tanto, el precio final que va a tener una mercancía esté regulado por las normas de la oferta y la demanda. Eso es lo que dice el capitalismo. Yo tengo una pregunta. Sí, obvio, dale. Sí. Que resulta que esta parte de los modos de producción se deriva directamente de la división del trabajo, porque a su vez, como dice ahí el punto B, que dice que la concentración de los medios a una sola clase social, que es la burguesía, con la división del trabajo trajo que ningún hombre o mujer fuese capaz de ser autosustentable por sí mismo. O sea, ya una persona no era capaz de cazar, hacerse una choza no sé, y plantar, sino que ahora solo era capaz de hacer un martillo para que otro hiciera un clavo y juntos hiciera una choza, por decir algo. Entonces, asimismo, esa división del trabajo, que desembocó en especialidades de la gente, que después ya la persona era seca haciendo clavo, etcétera, etcétera, y desembocó luego en la industrialización, etcétera, etcétera, va de la mano con todo esto de que, de cierta forma, todos se hacen dependientes uno del otro, porque como mismos dijeron aquí, el burgués, el dueño de la fábrica, lo que sea, tampoco tiene la capacidad, justamente por esto de la división del trabajo, de él por sí solo generar 300.000 clavos para venderlos, sino que necesita que haya una persona que trabaje haciéndolo y otra que trabaje vendiéndolo y otra transportándolo, etc. ¿Tiene que ver con eso o me fui por otro lado? No, también tiene que ver con eso. Eso se engloba más la parte A también, porque además de estar, además de que el proletariado está como desapegado del producto final, también como solamente trabaja en una área específica del proceso de la producción de una mercancía, como que está completamente desacoplado de lo que es el producto final. También tiene que ver con eso, con lo que decías tú. Y de hecho lo expresaste súper bien. Ya, muchas gracias. Sí. Hasta acá, ¿hay otra duda o algo que quieran como acotar, complementar? Ya, le damos.
todas estas descripciones que se dieron ahora tienen que ver con lo que era la infraestructura, como la base del capitalismo. ¿Qué pasa con la superestructura? Eso es algo que ha ido mutando con el desarrollo del capitalismo. Y vamos a partir desde su comienzo, que la fase inicial nace en el siglo XVI en un proceso llamado acumulación originaria del capital. ¿En qué consiste este proceso de acumulación originaria? En un determinado momento de la historia, a los pequeños productores agrícolas se les quitó sus tierras, su espacio para poder adquirir sus propios bienes. Alguien más se lo apropió. Entonces, como ya no pueden vivir de lo que cultivaban o de lo que producían, ¿qué hacen? Pues tienen que irse a trabajar a otro lado. Entonces tienen que migrar desde la ciudad al campo. Y no solamente los campesinos que no tenían nada, sino que también los pequeños productores, que no tenían el suficiente poder para enfrentarse a otros productores con más poder, y se transforman en obreros asalariados. Esto partió en Inglaterra, donde se dieron cuenta que los campos donde antes se cultivaba era mucho más eficiente y rentable poder transformarlo en campos de ganadería para poder después tener tela. Esto era mucho más eficiente, rentable, por el descubrimiento de las nuevas rutas de la seda, la apertura de nuevos mercados económicos, y finalmente los fueron desplazando. Al principio los fueron arrendando estos terrenos, pero finalmente el Parlamento inglés lo que terminó haciendo fue decretar leyes para que esos terrenos fuesen de los burgueses, de los nuevos burgueses. Entonces esta masa de proletarios se tuvo que concentrar en las ciudades y desarrollar ahí las industrias textiles, y así empezó a surgir este capitalismo inicial. Una pregunta, justamente con eso. ¿Se podría decir como de cierta forma que es un factor externo a todo lo que los humanos veían o pensaban, que fue, como tú dijiste, apertura a nuevos mercados, que fue como casi que de un día para otro, por así decirlo, no sé, como, no sé, si descubriésemos que hay leche en la luna, por decir algo? Es algo que de cierta forma se escapa de nuestras capacidades, que es lo mismo que pasó aquí, y eso desembocó luego en que el humano se aprovechó de este lado, hizo esto, cambió tales cosas, y de cierta forma, quiero decir, no fue como que lo buscaron como tal hacer este cambio, sino que llegó y luego lo aprovecharon para bien o para mal de alguno. Sí, pues, exactamente. Eso fue como, o sea, fue demasiado conveniente. No, nadie lo esperaba, pero permitió abrir los mercados, y como los burgueses en ese momento estaban adquiriendo más y más poder, pudieron amplificar su mercado y adquirir mayor poder económico. Todavía les faltaba adquirir poder político, eso lo adquirieron como en la siguiente fase de la que vamos a hablar, pero les dio un impulso muy grande. ¿Y qué tan, disculpa si alguien más iba a hacer una pregunta, lo siento. ¿Qué tan propenso consideran ustedes que está la sociedad, ya sea la actual o en lo general, desde que inicia como esto, a que ocurran estos factores exógenos, a que de repente llegue algo que cambie el panorama? ¿Qué tan propenso está? O si depende de los países, depende de la riqueza del país, del poder político de ese país, del poder militar, ¿qué considerarían ustedes? Yo quería complementar un poco primero la primera pregunta, ¿cachai? Que igual yo creo que se relaciona con lo que puedo responder para la segunda, que igual hay que analizar ahí bien a qué se le llama factor externo a la hora de evaluar la evolución de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, ¿cierto? Porque la sociedad feudal fue una sociedad larga, pero al mismo tiempo muy violenta, ¿cachai? Determinado a principios del 1000, ¿cachai? De 1100, 1200 por las cruzadas. Es una sociedad muy violenta donde se requerían estas feudos para proteger a la población, ¿cachai? Después, cuando la sociedad empezó a evolucionar hacia un estado más pacífico, donde no había guerra, o la guerra no era tan recurrente, empezó a existir, a crearse la clase burguesa como se conoce, como casi a nivel de fábula o de historia, ¿cachai? En las intersecciones de camino, ¿ya? Ahí se generaba mercado, ¿cachai? Y además incluso se generó las primeras bancas en esos lugares. Entonces, cuando ya la sociedad no era tan violenta como antes, por lo tanto era seguro estar fuera del feudo, ¿cachai? De esa forma, la clase burguesa se empezó a desarrollar, empezó a generar riqueza, ¿cachai? Y esa riqueza después logró poder oponerse al poder del rey,
que es el que manda por derecho divino en un feudo, ¿cachai? Luego, la sociedad burguesa, cuando tenía capacidad de interferir en el desarrollo de la sociedad feudal, generó o influyó en la generación de este tipo de leyes, ¿cachai? De expropiación de las tierras campesinas para producir lana y de esa manera enriquecerse más, ¿cachai? Entonces, es un proceso, no sé, en realidad yo creo que es parte de la discusión, ¿cierto? Pero para mí es un desarrollo interno de la sociedad, ¿cachai? Que tiene que ver con procesos históricos. Entonces, considerarían, no sé si referirme como a ti o al colectivo, pero bueno, que de cierta forma esto de la capitalización o del salto a una sociedad capitalista sacó a la gente del feudo. Entonces mi pregunta sería, ¿ustedes considerarían que es la salida del feudo causó como fue parte de la causa del capitalismo, o el capitalismo fue parte de que la gente salía del feudo? Onda como un huevo gallina. ¿Qué fue primero? ¿Que la gente salió y por eso comercializó, o que en necesidad de comercializar la gente salió? No sé si alguien más quiere responder eso. Yo por lo menos tengo mi visión. No es que nosotros, obviamente en el colectivo no estudiamos estas cosas, no somos historiadores, ¿cachai? Yo te puedo dar mi visión. Mi visión, sí. Respecto a eso, que es difícil decir que es un proceso antes del otro, ¿cachai? La necesidad humana por sobrevivir es una necesidad constante en cualquier tipo de sociedad. Siempre se requiere sobrevivir y tener bienes para alimentarse, para cubrirse de la intemperie, etcétera, ¿cachai? La necesidad es básica, eso existe. Entonces, la humanidad tiene una pulsión por abastecerse y por consumir bienes para sobrevivir. O sea, eso existe. Para mí es como que se requiere en cualquier tipo de sociedad, ¿cachai? Entonces, cuando el feudo empezó a abastecer menos, la gente quería salir, pero no podía, ¿cachai? Y después, por procesos internos de la historia, la vida se comenzó a volver más pacífica, entonces se dio de manera integral, ambos procesos. La gente quiere vivir mejor, necesita salir, y cuando logra poder salir, se empieza a desarrollar, ¿cachai? Otro tipo de sociedad, ¿cachai? Perfecto, me queda muy claro. Sí, en realidad yo justamente busco eso, nutrirme de la visión de personas que manejan varios conceptos, como ya se ha mostrado en 2 minutos de PowerPoint, se ha visto todo lo que manejan. Entonces, justamente por eso hago preguntas, para que tener como una retroalimentación de las ideas que ustedes comparten. Así que muchas gracias. Sí, no, o sea, que cualquiera se sienta en total libertad, ¿cachai? La idea es que se genere un diálogo, una conversación, y así todos puedan aprender, pues todos podemos aprender igual, ¿cachai? Sí, eso es súper importante. Acá es importante, vamos a entrar a una siguiente fase del capitalismo, y para poder entender cómo esta se va desarrollando, hay que recordar que uno de los factores fundamentales de la sociedad capitalista es que se vaya generando riqueza constantemente, que haya una acumulación de capital. Entonces, mientras esta acumulación de capital sea mayor, vamos a ir pasando a nuevas fases del capitalismo, y por eso entramos a la segunda, el capitalismo pre-monopolista que se le ha llamado, en donde el proceso ya recurrente de 100, 150 años del capitalismo naciente, como lo vimos acá, donde se iba acumulando riqueza, hizo que fuese adquiriendo cada una de estas industrias más y más riqueza, más y más poder. Entonces se fueron absorbiendo los capitales débiles por otro más fuertes. Se pasa de los primeros inicios desde la manufactura a la gran industria. En algún momento de la historia se conquista el poder político y pasan ya no solo los reyes los que tienen el aparato político, los que gobiernan los países, los nuevos estados, sino que son los burgueses y con sus propias leyes. Y con eso, en la medida que ese proceso se va desarrollando, aparecen nuevas formas de dominación, nuevas formas de ejercer su poder. Los conflictos entre esta burguesía que tiene el poder y el proletariado que tiene que vender su fuerza de trabajo empiezan a ser cada vez más y más recurrentes. Y la forma de resolver estos conflictos era muy violenta en un inicio, porque el aparato jurídico administrativo para poder regular todo eso todavía no está lo suficientemente elaborado. Pero pasado el tiempo, empezaron a aparecer nuevas formas, las leyes, el inicio
el surgimiento de los primeros partidos políticos, y mediante ese proceso se iba incorporando gente del proletariado al aparato del poder, y se iban conciliando los conflictos. Y ya no necesitan estar con un destacamento, ir a fusilar fábricas, sino que pueden utilizar otras formas para poder resolver este tipo de problemas. Y ese es el capitalismo premonopolista que domina en Europa hasta finales del siglo XX, hasta siglo XIX, que digo. Sin embargo, empiezan a aparecer problemas. Dale nomás, Bastián. Aquí me saltó una duda, que comentaste que en un punto como saltó del poder solo económico al político también, ¿cierto? Sí. Entonces, estas personas, como decirlo, como estos primeros burgueses, no necesariamente venían de familias nobles. Exactamente. Y justamente comienza este tema también de la compra de títulos de nobleza, etc. Entonces, estos primeros burgueses, como ¿de dónde salen? Son, si no eran parte de la realeza o de algún linaje así, son los pequeños mercaderes que de repente vieron como un horizonte un poquito más allá, como algo así, ¿no? Sí, porque el proceso, esto surge en el siglo XVI, el capitalismo, y ya en el siglo XVIII realiza la conquista del poder político por parte de la burguesía. Hay un periodo de acumulación importante, a pesar de que el capitalismo demostró después que era una forma de sociedad más eficiente, por así decirlo, que la feudal. Igual tardaron mucho tiempo en poder derrocar al otro poder, fueron acumulándolo. Y de hecho algunos nobles se fueron transformando en burgueses, porque como tenían La el poder Revolución político... Francesa. Exacto. Pero por eso, los primeros burgueses, por así decirse, antes de llegar por ejemplo, los que hicieron el salto del primer capitalismo al segundo, ¿de dónde salen esos primeros burgueses? eran mercaderes. Ya, eran mercaderes. Y en la sociedad feudal, ¿en qué estaño se podrían haber ubicado? O así como, no sé, como al nivel de un agricultor o más cerca del señor feudal. Eran Aquí, como una propia clase. Dale, Fran. si quieren, puedo leerlo directamente. El primer párrafo en la Wikipedia, no sé si un poco chanta, pero No. según yo queda súper claro. El término se usó inicialmente para denominar al grupo social formado por los habitantes de los burgos, la nueva parte de las ciudades bajo medievales de Europa Occidental, caracterizados por no ser señores feudales ni siervos, y no pertenecer ni a los estamentos privilegiados ni al campesinado. Su función socioeconómica era la de mercaderes, artesanos o ejercientes de las denominadas profesiones liberales. Formaban parte del estamento laboratores. Según yo lo entiendo, a medida que fue como agarrando fuerza el intercambio, como mencionaba Rodrigo, por los procesos de paz en los que la guerra ya no era la forma principal de generar riqueza, sino que el comercio entre los distintos territorios generaba riqueza, estas partes sociales empezaron a ganar riqueza poco a poco. También dado por el desarrollo de la manufactura, al mejorar los métodos de producción, permitía mayor acumulación de capital a través del proceso de producción de mercancías. Entonces, estas personas que no eran ni siervos ni señores feudales, tal como se dice, tenían la capacidad de generar riqueza a través de la generación e intercambio de mercancías. Y como se fue generando este como nicho de riqueza, fueron acumulando el capital suficiente para ganar poder político y oponerse como a la estructura gobernante en esa época, que era la nobleza. Muchas gracias, me quedó, la verdad, demasiado claro. Entonces, Vale. como decía el Fran, fueron acumulando riqueza y posteriormente ya tenían el poder. Y una de las características del capitalismo es que el motor es la competencia y la regulación de los precios mediante la oferta y la demanda. Y fue pasando que fueron creciendo tanto por este proceso de acumulación de capital, cada una de estas industrias, y llegaba un punto en el que eran capaces de producir una cantidad de bienes y de productos demasiado gigantes. Empezaba a haber una sobreproducción de la oferta, por lo que en algunos textos lo llaman como la anarquía de la producción, porque cada quien produce como quiere, cuando y cuánto quiere, porque la economía no está centralizada. Entonces, eso inevitablemente ya que se produzca en crisis, porque si no hay nadie que te compre los productos que tú diseñaste, como que estás perdiendo. Y eso obliga a que se entre en la siguiente etapa, que es el capitalismo monopolista,
que empieza como a generar tensión en el Estado, como que apoyen a que se consoliden estas economías, pero todavía el Estado no termina de asimilar, no termina de crear como una alianza con estas grandes industrias, y empiezan a haber muchos roces entre los países. Y esto obliga, a su vez, esta etapa igual es un poco corta, dura como 20 años, pasa a ser el capitalismo monopolista de Estado. Ya finalmente el Estado deja de ser como el aparato conciliador de la clase burguesa en su totalidad, para pasar a responder solamente a los intereses de la élite monopolista, la élite que tiene más poder. De alguna forma tienen que resolver el problema de la sobreproducción de la oferta. Y la manera de hacerlo es utilizar el poder político del Estado para escapar de las crisis económicas. ¿Y cómo lo hacen? La guerra mundial. Cuando los estados capitalistas se confrontan entre ellos, destruyen fuerzas productivas, destruyen fábricas, destruyen industrias, se mata gente, hay recursos que no llegan, y una vez que se destruye hay que reconstruirlo. Y es por eso que después de las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se entró en un proceso de reconstrucción de Europa. Con aporte de un capitalismo de Estado, se reconstruyó todo lo destruido. Entonces, de esa forma, se encontraba un camino, una solución a este problema de la sobreproducción de la oferta. Una pregunta, con respecto a lo primero, o sea, del final del premonopolio, que se produce como una suerte de deflación, por así decirlo, ya que había más oferta que la demanda. Sí. Entonces, eso se le podría adjudicar a quizás que esas empresas no tenían la capacidad de exportar sus productos como se da hoy en día, o simplemente que realmente estaban vueltos locos produciendo más de lo que se necesitaba. Voy a dar como un ejemplo más actual, porque va a ser súper descontextualizado, pero es la forma en que yo lo entiendo. Por ejemplo, yo soy un fabricante de televisores, y a mí no me sirve enviarlo a un lugar donde la electricidad no está lo preparada, o una ciudad que no está abastecida eléctricamente. Esa gente podría tener plata para comprarme 10 de mis televisores, pero no me los va a comprar porque no les sirve. Entonces, muchas de estas mercancías, lo que sucedía era que no tenían dónde dejarla porque no había gente como con el nivel suficiente como para poder comprarte tu producto. O sea, es casi calcado a una de las falencias que tuvo el modelo ICI acá en Chile, de cuando se produjo la gran deflación por que no se podían exportar productos eléctricos al campo porque no había suficiente electricidad. Entonces, claro, de cierta forma fue más que nada un impedimento como tecnológico o incluso casi evolutivo de la humanidad, el que, por así decirlo, obligó a este capitalismo premonopolio a meterse en el capitalismo monopolio, ¿verdad? Claro. Es que es por el interés del capitalismo igual, pues, ¿cachai? El capitalismo lo que quiere es acumular siempre más riqueza, o en este caso son personas, ¿cachai? Que están en la punta del capitalismo, que lo que desean es enriquecerse acumulando cada vez más, ¿cachai? Y para acumular cada vez más se necesita básicamente vender más, y para vender más hay que producir más, y para producir más y venderlo necesitas tener más gente que las pueda comprar, ¿cachai? Entonces eso genera que, y como hay una anarquía en la producción, o hay una falta de regulación de la producción, ¿cachai? Simplemente se regula por oferta y demanda, hay un excedente de producto que no logra ser vendido, ¿cachai? Y eso genera una recurrencia de crisis. O sea, las crisis más importantes del siglo XX y del siglo XXI como lo son ahora, bueno, hay crisis financieras, ¿cierto? Eso es otro tema y todo el cuento, pero que tienen que ver incluso con lo mismo, se producen porque hay más producto del que se logra vender. Y por lo tanto se genera... una oferta indiscriminada, claro. Claro, ¿cachai? Y la solución del capitalismo a inicios del siglo XX fue, en parte, las guerras mundiales, ¿cachai? Para destruir, o sea, hubo crisis, la crisis del 29 fue una crisis bien importante, ¿cachai? Que tenía una componente de sobreproducto, y después para resolver esa crisis hay una segunda guerra mundial, ¿cachai? Que destruye parte importante de ese sobreproducto, de hecho eso, sin querer disminuir lo que significa la gran... la muerte de miles y de millones de personas, ¿cachai? A nivel mundial, la etapa de Europa post Segunda Guerra Mundial es de un apogeo económico total, ¿cachai?
porque ya no hay sobreproducto. De hecho, hay mucho producto que producir para reconstruir Europa, por ejemplo. Una O sea, Otros datos que... Perdón. dale, Una no. pre- la sobreproducción fue consecuencia también del imperialismo que hubo, por ejemplo, en África, cuando todos los países empezaron a imperializar y a sacar los productos, o sea, empezaron a sacar recursos naturales en África antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, Sí. bueno, yo ahí no conozco la historia exacta, ¿cachai? Lo que sí sé y te puedo decir es que, claro, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de colonialismo, ¿cachai? Colonialismo del siglo XX. Y el colonialismo también se basó en buscar nuevas oportunidades de acumular más riqueza, ¿cachai? Entonces, lo más probable es que haya sido parte de eso. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre potencias colonialistas, por el control de ciertas porciones de los países no colonizados o por colonizar, que eran África, América Latina, por ejemplo, ¿cachai? Hay otra cosa, quería preguntar acerca en este periodo, ahí es cuando se empezaron a considerar como los países también como potencia económica, o Se fue mucho. desarrollan, o sea, se van desarrollando, pero sobre todo eso pasa en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? O en los 2 tercios más jóvenes del siglo XX, por decirlo así, donde se desarrollan las grandes potencias mundiales, ¿cachai? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 45, se desarrollan los dos polos, que uno es Estados Unidos y otro es la Unión Soviética, en desmedro de la caída del Imperio Británico, que era el imperio que existía antes de estos dos polos, o antes del Imperio estadounidense, ¿cachai? Que lo que controlaba la economía mundial eran los ingleses. Y eso se resuelve después de las guerras colonialistas de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene otras características, ¿cachai? No sé si eso te contestó lo que preguntaste. Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Yo tengo otra pregunta también. Bueno, Cristian. Ya. Comentaste tú que es claro todo esto de la sobreproducción y que incluso luego vino un apogeo post Segunda Guerra. Eso se podría conectar justamente con lo que dijeron del inicio del capitalismo, que fue como un apogeo al inicio, porque terminaron las guerras, las cruzadas, y, o sea, como postguerra, como que el capitalismo como que se reinició y dijo, y ahora voy bien de nuevo, por así decirse. Entonces, justamente también, como comentaron ahora con el tema de la Primera Guerra y todo, que fue un conflicto de intereses capitales, en este caso, lo que llevó a los estados de distintos países a enfrentarse. Pero ese poder que adquirió el Estado, bueno, mejor dicho, que adquirieron los capitalistas del Estado, fue justamente producto de esa anarquía capitalista como que había, ¿cierto? No sé si me van siguiendo como el hilo de lo que voy diciendo. Me perdí un poco la pregunta. Perdón. Que la anarquía, en el periodo premonopolio, ¿cierto? Había, como ustedes dijeron, como una anarquía de la producción, ¿cierto? Sí. Y justamente eso, sumado a que los burgueses comenzaron a adquirir poder político, desembocó en un Estado preocupado de esa producción. Sí. Y esos estados, metidos en esos intereses económicos y capitalistas, desembocan en la Primera y la Segunda Guerra. Sí. Entonces mi primera pregunta sería, ¿deberíamos entonces intentar volver a desvincular a la burguesía del poder político para volver a ese primer escaño del capitalismo de anarquía que falló por un tema tecnológico que quizás hoy sí tendríamos? Esa es la primera pregunta. Y esa es como más objetiva, por así decirlo. Y la segunda es más como personal, al que la quiero responder, de que si ustedes consideran que si no se hubiese producido esa unión entre la política y la burguesía, se hubiese podido evitar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo quiero comentar algo, que igual esas son preguntas como bien grandes, pues, ¿cachai? Que la idea es que igual las conversáramos como más al final con todos estos elementos,
como Ya. para que igual tengamos como ese espacio al final para discutir estas cosas. Pues pero lo que sí te podría decir, ya utilizando los elementos de que hemos expuesto hasta ahora, es que hay que tener ojo ahí con el hecho de cuando se dice que si es que acaso la burguesía tiene o no el poder político, ¿cachai? Ujú. Porque una cosa es qué clase tiene el poder político y otra cosa es para el interés de qué clase se está ejerciéndose el poder político, ¿cachai? Aquí voy con esto, con que en la pirámide sobre cómo se estructura la sociedad, como lo expuso el Paz al principio, ¿cachai? En la base están las relaciones sociales de producción capitalista, ¿cachai? Y el Estado está construido bajo el análisis que nosotros hacemos, y que no lo hacemos solo nosotros, sino es algo tradicional del marxismo en la izquierda, ¿cachai? El Estado está construido para conciliar esas diferencias de clase y para mantener la dominación de la burguesía en este caso, ¿cachai? Entonces, más allá de que haya sido un burgués el que haya sido el presidente de tal o cual país, ¿cachai? El Estado está hecho para mantener la estructura, la infraestructura. Porque el Estado es una expresión superficial de un sistema económico, ¿cachai? Entonces sería No, como la malversación de la relación que se dio, que es lo que desembocó en... Sería un tema más que nada de intencionalidad que de causalidad. o sea, Algo es que así. el capitalismo es un sistema que uno podría decir, que esto lo dejo igual como planteado, ¿cachai? Es un sistema, por decirlo así, suicida, ¿cachai? ¿En qué sentido? En que el capitalismo genera constantemente periodos de crisis, ¿cachai? Eh, eh, sí, está leyendo comentarios de la luna en el chat. El capitalismo genera constantemente periodos de crisis, porque hay crisis de sobreproducción, porque a pesar de que hay la anarquía de la producción es una característica específica del capitalismo, ¿cachai? Que dentro de sus diversas fases, ya sea el capitalismo monopolista, premonopolista, neoliberal, ¿cachai? Se puede o no controlar más la anarquía, pero la anarquía es una característica del capitalismo. El capitalismo monopolista de Estado se controla mediante el Estado, y por ejemplo existe la industrialización por sustitución de importaciones, ¿cierto? Que es lo que tú nombrabas, para poder manejar como la producción, pero eso no significa que no sea anárquica, ahí tiene también un porcentaje anárquico. Hoy día en el neoliberalismo la producción es totalmente anárquica, o mucho más anárquica que la mayoría de los otros periodos. Cada cual produce lo que puede, y no hay una conducción de esa producción. Pero igual como que te quería como... o sea, que en realidad quería como que todas esas preguntas quedan para el final, para que son como las demás, así como donde todos podemos participar, para que cada uno dé su visión también, ¿cachai? Ya, perfecto. Gracias. Sí. Me gustó, o sea, la última quiero conversarla, pero al final, porque es una pregunta que siempre me hago cuando veo estos documentales y eso. Ya, después de este capitalismo monopolista de Estado, hay que los Estados entienden que hay que confrontar de una manera como en bloque al comunismo. Entonces, para hacerlo, como que tiene que responder a las necesidades expansionistas de los monopolios, tienen que llegar a nuevas partes. Y para hacerlo se fijan como meta imponer las condiciones de reducción del capital en todas las partes del mundo, para que en todo el mundo haya capitalismo, por así decirlo. Entonces lo que hace es crear una cadena de producción, una cadena de mando, donde los estados imperialistas ocupan ciertos lugares como en el poder, y los países subdesarrollados se subordinan a esta lógica. Por lo tanto, pierden gran parte de su autonomía durante este proceso. Entonces hay países que están como netamente marcados en lo que es exportación de materias primas, y hay ciertos estados que están marcados con que son los productores de mercancías con mayor nivel de tecnología. Eso es lo que sucedió en todo el mundo. En esa época como que nos encontramos, y aquí entramos en Chile. Y aquí abro la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Algo de esto de lo que vimos ahora tiene que ver con Chile? Aquí les dejo la pregunta a usted. Todo. Todo. ¿Puedo hablar? Sí, Sí, obvio. obvio.
Es que creo, en realidad, en Chile no viene desde tan antes, porque para empezar, acá llegaron cuando la cosa ya la tenían más o menos armada, sabían cómo tenía que ser. Llegaron como a implantarla más que nada. Y después de eso, yo creo que pasó poco tiempo en el premonopolista y después pasó casi que al tiro del monopolista. No, no creo que sean así como 20 años, así como lo plantean. Me parece que desde siempre tuvo una especie de regulación, pero en Chile para empezar lo vieron como un punto en el que podían sacar materia prima y lo ocuparon para eso, principalmente. Pero llegaron con las reglas listas desde otra parte y las trajeron para acá. Creo que más o menos eso diría yo. Sí, vos tocaste un punto súper interesante porque antes de hablar de propiamente tal de neoliberalismo en Chile, aquí había un desarrollismo, que es otro estado de desarrollo del capitalismo donde básicamente era el estado el que promovía el desarrollo de las fuerzas productivas en el país. Corfo ahí tiene un rol súper estratégico como la generación de la empresa pesquera, la industria acerera en Chile, la misma educación también, como que por ese mismo motivo era como la educación del Estado era gratuita y enfocada a las tareas de desarrollo nacional, lo que decís tú. Quizá era porque estamos hablando del contexto europeo, pero acá en Chile sí, pues tiene otra agenda, absolutamente tiene otra, como decís tú. Y tal como lo dijiste, había un plan, por así decirlo, para Chile, que está dado por el neoliberalismo. ¿Y qué es esta doctrina o esta forma de concebir el ordenamiento político? Plantea una intervención sistemática del Estado, pero para establecer reglas favorables a la competencia. En el sentido de que lo que le interesa es que la empresa o los dueños de los medios de producción tengan condiciones más favorables para ir acumulando riqueza. Porque se entiende bajo esa filosofía de que no es el Estado, sino que son los agentes individuales los que la tienen más clara en el sentido de cómo serían administrar los recursos. El neoliberalismo también tiene una propia definición de lo que es la democracia, como que, de hecho, son muchas de las cosas que nosotros vemos, escuchamos de las autoridades. Se permite el pluripartidismo, las elecciones son periódicas, no tiene nada de malo la alternancia en el poder, el Estado tiene un poder político limitado en el sentido de que todo lo que es como para gobernar la sociedad no pasa por el Estado, pasan por los aparatos de control de la ideología, que lo vamos a ver después, y pasan también por el aparato económico. Y también una particularidad que tiene respecto a otras formas de gobierno es la importancia que le da a los derechos humanos y las libertades civiles. Una pregunta, ¿esta definición de neoliberalismo, de dónde fue extraída o fue conjugada por usted mismo? No, yo la traje de un libro que se llama Historia del debate, Reforma, Revolución, de Roberto Regalado. La tengo, después la podría mandar al chat. Eso, ¿podrías mandarlo al grupo WhatsApp o algo así, por favor? Sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, ¿cómo se implementó esta nueva forma de política económica en Chile? Nosotros tenemos como colectivo una tesis histórica, por así decirlo, que esto se logró mediante una alianza estratégica entre el factor económico y el factor ideológico que vimos al principio. Y se divide en dos fases. La fase de instalación, que es la forma como más violenta, más cruda, que tiene que ver primero con la desintegración del tejido popular. Una característica muy especial que tiene Chile, que no tienen otros países, es que tiene un desarrollo del movimiento popular muy grande. Había muchas organizaciones sociales, los partidos políticos tradicionales eran supermasivos, había una alta participación. Entonces todo eso, la mayoría de la gente se concebía como un sujeto colectivo en lugar de un sujeto individual. Entonces todo eso fue destruido y lo que quedó fueron solamente sujetos individuales, que ya no tienen como una prioridad como constituirse como una clase, como el pueblo, sino se conciben como sujetos que lo único que quieren es como ascender socialmente y preocuparse de sus intereses. Entonces, una característica de estos sujetos es su apatía e individualismo. Y en un carril paralelo,
empezó un proceso de privatización salvaje, le ponemos acá, de todos los derechos sociales, de todos los servicios, en particular aquí vamos a hablar de la educación, y se concentra la propiedad de estos medios de producción solamente en unos pocos. Pero esta fase más cruda, como vemos, no le interesa al neoliberalismo como tal, le interesa la alternancia en el poder, las cosas como más tranquilas, estos procesos más graduales. La parte fuerte ya se implementó y pasamos a la segunda etapa, que es la consolidación. Y como se adelantó antes, esta etapa está caracterizada por el consenso entre la concertación y la derecha chilena en cómo debe seguir, cómo trazar su camino a Chile. Esa es una de las principales características que tiene esta fase. Entonces podemos ver el rol de la concertación cuando se consolida el modelo de la AFP, cuando privatizan la autopista, se venden alguna empresa eléctrica, el CAE y tantas otros hitos más que se encargó la concertación de implementar. Y otra parte importante tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, que mediante que son como súper importantes en la vida cotidiana de las personas, están en todas partes, en todo momento, y venden o muestran una forma, un ideal de sociedad, un ideal de sujeto que uno debe seguir, un ideal de éxito. Todo eso es mostrado de manera sistemática y regular a través de los medios de comunicación. Sumado a ello, existe también una diversificación de los bienes y servicios. Ya hay una apertura económica muy grande, se puede acceder a casi cualquier cosa. Nosotros como país no nos costó mucho poder acceder a los teléfonos celulares, computadores, a la educación superior cada vez más. Y sumado a esta como apertura de capacidad de acceder a bienes y servicios, también existe otro mecanismo, que es la posibilidad de endeudamiento. Ahora, si no tengo la plata para poder comprarlo, me endeudo. Puedo acceder al producto y pago en un periodo prolongado de tiempo las cuotas que correspondan, pero puedo consumir, puedo constantemente estar consumiendo y así estamos sumergidos en lo que nosotros denominamos la sociedad de consumo. Este neoliberalismo en Chile trajo una serie de consecuencias. Esta alianza entre el factor económico e ideológico trajo consigo la inclusión ideológica y la exclusión material. Decimos inclusión ideológica porque los sujetos se sienten insertos en esta sociedad de consumo. Está instalada esta idea de que el consumo de ciertas cosas, como la educación, de ciertos bienes, trae como consecuencia un ascenso social, y se satisfacen estas necesidades aparentes y son incentivadas por los medios de comunicación. Y en la medida que yo me inserto en esta lógica de estar constantemente consumiendo, se me oculta o me oculto a mí mismo la explotación y que yo estoy viendo, cómo se apropian de lo que uno trabaja, de lo poco que se tiene, que finalmente estamos completamente endeudados. Y aquí el concepto de pobreza no tiene que ver con que, no sé, la mayoría de Chile había debajo del puente, sino como que tiene que ver con que para el estado actual del capitalismo, para el nivel de riqueza que se puede alcanzar, la brecha nunca había sido tan grande. A eso nos referimos con pobreza, porque ese nivel de acceso de la gente se ha mejorado con el pasar de los años con la sociedad neoliberal, pero la brecha es grande. La segunda consecuencia que tiene es que el pueblo está sumido en una descomposición ideológica. Ya después de que fue destruido el tejido popular, el pueblo como tal no tiene ninguna aspiración en alcanzar el poder o conquistar el poder político. En segundo lugar, está atomizado y despolitizado, en el sentido de que se consigue como un sujeto individual y la organización como tal, como sumarse a alguna iniciativa, poder luchar por algo, por ejemplo, luchar por la educación, es un impedimento para lograr la satisfacción de mis necesidades aparentes o mi idea de ascenso social. Y se carece de espacios propios de organización. Ya no, antes existían, ahora no. Todo lo que queda es el Estado. Y lo que hace ahora el Estado es cuando estalla un conflicto, lo coopta, lo absorbe para poder resolverlo dentro. Esto pasa con todo tipo de demandas ambientalistas, norma FP, todas las recientes demandas de los últimos 10 años de la educación superior. Esta lucha por la educación pública gratuita y de calidad se dejó en las calles como el escenario de lucha. El escenario de lucha se trasladó al Parlamento. Ahí se intenta resolver el conflicto, como si tuviésemos que hacer alguna analogía con esta descomposición.
Y la tercera característica, que ya fue adelantada antes, es la alta concentración de capital en pocas empresas nacionales y transnacionales. Entonces, se deja ver que la libertad económica y la competencia que siempre se vanagloria en los discursos, solamente se da a niveles medios y pequeños, pero a niveles grandes, donde está la mayoría del capital que circula en este país, funcionan otras lógicas, funcionan las lógicas del monopolio. Y como estos son los grandes capitales, son los que pueden ejercer con mayor efectividad la masificación y diversificación de sus bienes. Así que les permite acumular de una manera más efectiva la riqueza porque pueden distribuir cualquier tipo de producto, pero a su vez, como mantienen constantemente a la gente consumiendo cualquier tipo de producto que se le ocurra, mantiene un control social sobre la gente. Y esa es como la principal victoria que tiene el neoliberalismo en este país. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O aporte, comentario? Yo tengo una duda. Ya. Dijeron antes que neoliberalismo lo vinieron implantando como entre 1973, ahí dijeron. Sí. Y antes de eso hay un periodo de tiempo bien grande entre neoliberalismo y antes de eso, que sería época colonial. Todo lo que está en el medio lo venía preparando, o hay algo, hay alguna otra cosa. Hay más cosas, yo no las manejo bien. Puedo hablarte de la que manejo mejor, que es una etapa previa, que es el desarrollismo, que es una especie de, si tuviésemos que utilizar la categoría que vimos antes, es el capitalismo monopolista de Estado. De alguna manera, el país siempre ha sido como productor de materias primas y la subordina a la venta hacia afuera, pero también el Estado intentó en algún momento impulsar la propia economía nacional. Entonces, creó Corfo, implementó muchas empresas, la industria siempre me acuerdo del ejemplo de la industria del acero, las corporaciones de vivienda, la pesca, fue creando nichos de mercado, pero que eran administrados por el Estado. Las empresas de telecomunicaciones, me acuerdo que es como lo más ingenieril que desarrolló, y todas esos áreas de mercado se desmantelaron, las vendieron. Esa sería como la época como capitalista previa al neoliberalismo. Esa, uniendo a lo último que dijiste, que todas las empresas que se habían creado, principalmente en la periodo de los gobiernos radicales, justamente cuando cae el modelo Easy, tanto por el factor de la deflación que se habló, y también por el tema de la poca industrialización en el campo, o la mala industrialización que se hizo, que después vino todo el tema de la supuesta reforma agraria y la supuesta reforma agraria, y todas las reformas agrarias fallidas que se hicieron, desembocó en la quiebra de estas empresas y por eso se vendieron, o hay otro factor además. Efectivamente, como que hay un proceso de crisis, ¿no? La empresa, la moneda chilena estaba muy devaluada en ese momento, había mucha inflación, pero aún así las empresas se vendieron a precio de huevo, mucha de la riqueza nacional se vendió a precio de huevo, mucho más barato de lo que en verdad correspondía. Entonces hay una mezcla de ambas cosas. No solamente primo un factor. Que hay un proceso de ruptura ahí, del proceso, ¿cachai? Porque, como decís tú, puede que las empresas hayan comenzado a perder valor porque no lograban vender todos los bienes que estaban produciendo, ¿cachai? Por medio del incentivo que tuvo la década de los 40 y los 50, ¿cachai? El desarrollo de ese tipo de industria. Pero todo ese proceso, a mi entender, no logra terminar, ¿cachai? No, es difícil decir si efectivamente había un quiebre total de esa empresa o era un proceso que se podía sortear mediante otra dirección, ¿cachai? Porque después viene la dictadura militar y eso se termina completamente, ¿cachai? Al punto que esas empresas se toman y se venden, por eso así, como se regalan, ¿cachai? Prácticamente muchas de ellas a otros capitalistas, ¿cachai?
que tiene que ver con la inserción del capitalismo neoliberal, po. Pero a mi juicio el proceso histórico queda truncado. La dictadura rompe con todo eso. Pero ese proceso, al menos el del modelo Easy, no se ve también interrumpido durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el segundo que tiene, porque él, por lo que recuerdo, al ver este auge de dinero, comenzó a dar muchísimos bonos y a repartir dinero con medidas como que se llamase populistas, por así decirse. Y luego de eso, cuando queda en bancarrota, llega todo este tema de la misión Carl Sykes, no recuerdo el nombre bien, pero era que básicamente se intervino a la economía chilena para salvarla, donde se liberalizaron algunas cosas, etcétera. Luego de eso viene el gobierno de Alessandri, Frei, y ahí recién Allende, y finalmente la dictadura. Entonces, ahí hay un periodo de 18, 20 años en los cuales el modelo Easy fue a la baja, fue a la alta. ¿Cómo ustedes lo ven? Porque sentí que fue como, es que se iba cayendo, pero lo cortó la dictadura. Pero ¿y en esos 20 años qué fue lo que pasó, más o menos? Hay reforma agraria, pues, ¿cachai? Que comienza que comienza incluso antes del gobierno de Frei. En el gobierno de Frei se instala un proceso de reforma agraria y después en el gobierno de Allende se radicaliza un poco más, ¿cachai? Que igual tiene que ver con transformar la producción en ese momento, po. Yo me imagino que esos procesos tienen que ver con resolver el problema del estancamiento de la economía en cierto momento, ¿cachai? Igual yo creo que el proceso de reforma agraria hay que considerarlo dentro de ese ámbito. Ya, perfecto. Sí, me hace harto sentido. Muchas gracias. Uh-huh. Y el proceso de chilenización y después nacionalización del cobre, ¿cachai? Que también son procesos económicos que están en la época. De hecho, como dato freak, lo primero que hicieron en Japón después de ser conquistados, o sea, después de perder la Segunda Guerra Mundial, fue justamente una reforma agraria, porque una administración de pequeños dueños de las tierras era más eficiente que un gran terrateniente administrando todo, como en un sentido bien capitalista. Ya. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el proyecto neoliberal de la educación superior. Como lo vimos antes, hay una primera etapa que consiste como en la implementación de las medidas radicales, por así decirlo, la más fuerte, siendo estas los decretos de fuerza de ley, que establecen primero que hay un marco teórico para desmantelar las universidades estatales y crear los criterios para poder abrir nuevas universidades. El segundo decreto que sacan es el que le dicen a la universidad estatal en ese momento, que eran como la Universidad de Chile y la UTE, la Universidad Técnica del Estado, que tienen que desmantelarse porque no pueden hacerse cargo de toda la matrícula que tienen. Después viene el cuarto decreto, que establece los mecanismos de financiamiento que van a ir disminuyendo. Antes la educación estatal era 100% financiada por el Estado, y aquí se dice que se va a ir bajando gradualmente su financiamiento. Por lo tanto, entre líneas le dicen a las universidades que tienen que autofinanciarse para poder subsistir. Eso es el marco teórico para lo que viene ahora. En los 90, principalmente, hacia adelante, ocurre un proceso de masificación y diversificación. Masificación como la apertura masiva de instituciones y aumento de la matrícula en la educación superior. Y de hecho es a tal punto que actualmente más del 70% de toda la matrícula universitaria es de la educación privada. Y diversificación porque se abren una infinidad de carreras de distinto nivel de calidad. O sea, pueden encontrar ingeniería en cartones, ingeniería en turismo, criminología en la UTEM, como que en verdad pueden estudiar la carrera que se imaginen. Y no solo eso, como de repente es a tal punto como la segmentación, la individualización de la carrera que se crea, no sé, la ingeniería, por ejemplo, en tractores, donde solamente te enseñan a ver ese tipo de maquinaria cuando en realidad podría ser un ingeniero más integral y más completo. Este proceso también viene
fue acelerado, por así decirlo, por la desregulación que plantearon los decretos anteriores. Cualquiera que tenga los mecanismos, los medios, puede abrir su universidad y puede abrir la carrera que se le antoje. Sumado a lo anterior, durante el 2000, durante el gobierno de la concertación de Ricardo Lagos, se dio el acceso, por ejemplo, al CAE y a muchos más créditos. Entonces, la capacidad de acceso a la educación superior fue cada vez mayor, había menos barreras. Y, finalmente, debido a que existía la necesidad de autofinanciamiento, se consolida la venta de servicios y de conocimiento y de títulos para poder subsistir. Ya como todo el aporte que tenía que venir del Estado no venía, de alguna parte tenía que venir. Y eso es lo que finalmente consolida el negocio del mercado educativo, del mercado de la educación superior en Chile. Sin embargo, hay otra patita, que también es muy relevante, no solamente tiene que ver con la venta de carrera y su desregulación, y tiene ese cargo, tiene que ver con el rol del conocimiento en el modelo neoliberal. El conocimiento es súper fundamental porque, por ejemplo, si una empresa constructora, por ejemplo, encuentra una investigación acerca de una aleación más efectiva y duradera, por ejemplo, de hormigón, le puede servir para abaratar sus costos. Entonces puede aumentar el valor de la mercancía que vende. Y asimismo el conocimiento pasa a ser una mercancía. Y entra en su lógica, en la lógica de la acumulación que vimos antes. Nosotros vimos que una de las características del capitalismo era la constante acumulación de riqueza, y eso era la acumulación constante de capital. Se hace lo mismo con el conocimiento. En la medida que el conocimiento se va acumulando, se va adquiriendo dentro de esta empresa, genera mayores niveles de capital para esta empresa. Entonces es súper relevante, súper estratégico tener constantemente un mejor conocimiento. Por otro lado, existe una inclusión discursiva, nosotros la podemos escuchar constantemente en Buchef, de que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, y que de la forma en que nuestro país va a aspirar a salir de la vía del desarrollo para ser un país desarrollado, es la innovación, constantemente. ¿Y qué es la innovación? Es la aplicación estratégica del conocimiento en algún área productiva para generar un salto cualitativo y que dé un valor agregado mayor. Y como ya vimos, este desarrollo del conocimiento es súper desigual, porque el conocimiento que se puede desarrollar en un país desarrollado es aquel que puede elaborar una tecnología mucho más acabada y superior, por ejemplo, en el diseño de celulares, en un país como China. Pero aquí en Chile el conocimiento que se va a desarrollar va a estar subordinado a nuestra propia lógica, la extractivista. No va a aspirar a hacer nada más porque no se necesita otra cosa que satisfacer las necesidades de las empresas que están aquí. Entonces, esa lógica de constantemente de dirigir el conocimiento a lo que las empresas necesitan, hace que el conocimiento que se produce esté precarizado. ¿Por qué? Porque solamente se orienta en lo que las empresas, la industria necesitan, y no necesariamente a lo que más urge al pueblo chileno. La prueba más evidente, y para que se dé una reflexión, es: ¿pudo el conocimiento de la Universidad de Chile combatir el coronavirus? Es un problema transversal, era un problema a nivel mundial, y lo que hizo la universidad quizás no fue suficiente, y puede estar dado por esta lógica. Entonces, y con esto ya estamos como terminando por lo menos la parte expositiva, el mercado ha amoldado a la universidad a sus intereses, entonces le ha asignado el conocimiento, el valor que le asigna a cualquier mercancía, un bien que se transa en el mercado y se vende a quien pueda pagarlo. Cuando, por ejemplo, nuestra alternativa transformadora, que aspira a una sociedad distinta, ve el conocimiento un potencial transformador, un potencial para que el pueblo pueda desarrollarse de una forma más efectiva. Quizá un conocimiento con ese horizonte hubiese intervenido de una forma más efectiva para controlar la pandemia, por dar un ejemplo bien cercano. Por lo tanto, como estas dos visiones son antagónicas porque responden a distintos intereses de clase, uno para poder adquirir mayor capital, mayor ingreso, y verlo como un negocio, versus el pueblo, una inmensa mayoría que le podría ser de utilidad para su liberación, se produce un antagonismo. Entonces, por lo menos siempre como organización política en esta universidad hemos defendido que la lucha por la educación superior, o la lucha por la educación en general, es la lucha por el conocimiento, en oposición a su mercantilización.